Hola y sean bienvenidos nuevamente a este episodio del Camino Marcial, el podcast. Bienvenidos a mi canal ICAM PR aquí en YouTube, Instituto Castillo de Artes Marciales de Puerto Rico. Y en esta ocasión vamos a hablar de la pronunciación, específicamente en el Taekwondo ITF. Vamos a hablar de algunos errores que pudieran hablar o decir muchas personas, y porque de país en país la pronunciación, el acento, las traducciones, cómo leemos el libro, pues a veces pasa de que pues interpretamos las cosas de la manera no tan correcta, y no creo que tenga que ser el caso en la mayoría de los casos, valga la redundancia, porque tenemos una fuente donde podemos verificar la pronunciación correcta y no estar inventando, ¿no? O no estar seguro de cómo se mencionan las cosas. Así que sin más preámbulos, nos fuimos. Pues bien, eh, como les estaba diciendo en la introducción, vamos a verificar la, la fuente, ¿verdad? Porque no quiero que me crean a mí sin ninguna prueba de cómo decir alguna de las palabras. Y donde yo saco la información y donde deberíamos sacar la información muchos de nosotros, para allá para el 97, los que tuvimos la dicha de estar practicando para ese entonces y estar pendiente a lo que pasaba en el Taekwondo ITF, hubo una herramienta que salió bien revolucionaria en aquel entonces, y era esto, el Legacy CD-ROM que vendía Kondo. Y pues recuerden que para el 97, pues eh, lo que era multimedia, lo que era material de estudio, se usaba mucho las computadoras y los CD-ROM. Y aunque este ya está un poquito maltratadito, pero está completo, son 4 CDs para el que no lo conozca, son 4 CDs. Mira, sí, el que dice está chavadito, eh, tiene su panfleto, tiene información por aquí, eh, tiene más por acá, dedicado. Noemi Prone me lo dedicó en esta ocasión, que ella es parte de este CD-ROM. Eh, ¿Quién más está aquí? Sí. Y pues en este CD-ROM usted puede ver, está el segundo CD, y lo abre por acá y tiene 2 CDs más. Pues hay un CD que, déjame ver si lo dice aquí. Sí, como ven ahí, dice The Korean Interpreter. Así que esta es la parte que vamos a estar enfocándonos hoy. Y usted podrá decir, pero Castillo, yo no, ya eso no se consigue. De, nuevo ya no lo venden, no se consigue. Y posiblemente no tiene el QuickTime, la versión del QuickTime antigua que se necesita para esto. En las computadoras nuevas yo lo he tratado de instalar y no sale. Pero, pero no obstante, muchos de nosotros lo hemos subido a nuestros canales. Salió una versión en DVD que también tengo por ahí, pero esta es la original, y fue de mucha ayuda, especialmente en un tiempo cuando tuve un tiempito entrenando por mi cuenta, porque habían cerrado las escuelas de Taekwondo ITF en mi ciudad. Y, y pues me di a la tarea de conseguir todas estas herramientas para poder seguir entrenando y no quedarme sin hacer nada. Pues en en esa coyuntura, tengo aquí unos anotes donde tenemos, hay la mayoría de las terminologías las decimos bastante iguales, pero hay algunas
que son completamente distintas. Pero quiero empezar con mis amigos de España, y nada en contra de mis amigos de España, pero he visto, y en diferentes líneas de Taekwondo ITF, que España hace una mezcla de entre coreano, español e inglés, que la veo bien innecesaria y bien confusa, porque yo puedo entender que los que hablemos castellano, cuando leamos la palabra en coreano, la leamos como en castellano, como se pronuncia en castellano, y no hay problema no tengo problema con eso, porque si es lo que sabes, es tu idioma materno, pues tú lo lees como está escrito y aunque no sea la pronunciación correcta, no estás leyendo mal según el idioma que tú sabes. Ahora, donde yo tengo problema es cuando empiezas en una sola palabra, usas diferentes idiomas. O sea, si lo vamos a decir en inglés, lo decimos en inglés. Si lo vamos a decir en coreano, lo decimos en coreano. Si lo va a decir en español, lo decimos en español. Pero decirle unas partes en un idioma y otras partes en otro idioma, pues mucho más confuso. Y es el caso de Sayuchirugi. Sayuchirugi, acuérdense que las palabras en taekwondo están escritas en inglés. Es una traducción del Hangul, del idioma coreano, escrito en inglés, en una fonética inglesa, escrita para que el anglosajón pueda leerlo. Entonces, nosotros como hispanoparlantes, pues le damos connotación hispana, pero claro está, no va a ser la correcta porque no está escrito para leerse en español, está escrito para leerse en inglés. No sé si me sigue. Pero en España, he visto en España, quizás pasa en otros lados, pero lo he visto mucho en España, que, por ejemplo, Sayujirugi, dicen Sayu en inglés, y después el Jirugi lo dicen en español Hirugi. Bueno, empiezan en español, dicen, perdóname, no, mentira. Dicen Sahu, Sahu Jirugi, o sea, dicen en español Sahu, lo leen en español, y el Jirugi lo dicen en inglés, porque se escribe con G. Y para que G y la I suene G, pues castellano no es. Pero en el Sayu, que es con J, ahí dicen Sahu, y en el otro dicen G. ¿Ven a lo que me refiero? Y entonces, pues, no, no le veo muy ningún sentido porque no, no cuadra, no machea. ¿Está bien? Así que o es Sahu Hirugi o Sahu Hirugi, si lo voy a decir completamente en castellano, o Sayu Jirugi. Pero podemos decir Sahu y después Jirugi haciendo un Spanglish ahí. ¿Verdad? De hecho, déjame ver si encuentro uno de los videos. Bien, vamos a ver este video de mi amigo Carlos Martín. ¿Cómo pronuncia? Saku Jirugi y Saku Maki. Son dos. ¿Vieron? Escuchemos una vez más. Dice Sahu Jirugi, Sahu Maki. Saku Jirugi y Saku Maki. Son dos formas. Y ven que está escrito con J, Sahu, y con J el Jirugi. Aquí. Entonces, el Sahu lo dice en español, pero el Jirugi lo dice en inglés. Sahu Jirugi. O es Sayu y Jirugi, o es Sahu Hirugi. No Sayu, ¿verdad? Y volvemos. No es, no es una crítica a estas personas, a los maestros en España, por alguna razón, alguien se los enseñó así, lo siguen pasando. Pero en el mundo moderno donde vivimos, que la información llega tan rápido y que está tan accesible uno a la información de primera mano, pues ya estos errores, porque son errores, no es la pronunciación correcta, pues no deben de ser, no tienen razón de existir. Antes, pues antes del internet, pues que pasaran estas cosas se podría entender, pero hoy en día, y como les dije, luego de que saliera esta herramienta que tiene un Korean Interpreter, pues no hay ninguna necesidad de seguir pronunciando ese tipo de cosas así. Eh, y claro, con esto no quiero decir yo soy más que mejor que pronuncia ni nada de eso, posiblemente hago muchos errores, pero y Puerto Rico tiene muchos errores en la
en las pronunciaciones y depende de los grupos, lo pronuncian distinto, pero hay cosas básicas que no deberían de pasar. El otro es eh, la, la, la forma, más, no la voy a decir. Vamos, vamos a ver esto. Mira esto. Vamos a ver por aquí. Vamos a poner, voy a usar mi celular para hacer el ejercicio. Y si usted no tiene el CD-ROM, usted va a mi canal de ICANN.PR, aquí mismo en mi canal, y vamos a buscar el playlist. Vamos a mi canal. Este es mi canal. Y usted va a buscar los playlists. Y en el playlist va a buscar donde diga ITF Legacy. ITF Legacy en el playlist. Por aquí tengo muchos playlists. ITF Legacy, ya llegamos por ahí. Aquí está. El ITF Legacy 1, 2 y 3. Cliqueamos ahí y va a buscar terminologías. Aquí, este tercer video, terminologías. Y va a cliquear ahí. Y aquí le va a 하나, aparecer, 둘, 셋, como pueden ver, 넷, lo que es 다섯, la, 여섯, la pronunciación correcta. 일곱, Y, y esta pronunciación, ¿por qué digo correcta? Porque es una pronunciación de el que está traduciendo, el que tradujo, el que hizo estas interpretaciones en coreano, es el hijo del general Choi, Choi Yong-hwa, presidente Choi Yong-hwa. Así que Choi Yong-hwa está aquí pronunciando correctamente el fonema coreano y te expone lo que significa. Así que si usted no sabe cómo pronunciar algo, aquí está, y aquí está todo. Pero vamos a los patrones. Y en los patrones, 회계, el 단군, toige, o tegi, o toigei, que lo pronuncian de diferentes maneras, es chuegue, chuegue, chuegue. Pero el problema aquí en Puerto Rico nadie dice chuegue, aparte de nosotros que yo conozca, no sé, alrededor del mundo, es bien común decir toy, que si lo leemos pero volvemos, decimos toy en la primera parte en castellano, pero toy gay, y después el otro lo decimos en inglés, coreano, no sé. Pero quiero que escuchen la pronunciación de Twege y de Huaran, que unos dicen Haran, otros dicen Waran, y no es ninguna ni la otra, tiene H y W. Y recuerde que está escrito en inglés. Y como está escrito en inglés, pues tenemos que pronunciar la H como si fuera una J en castellano. Y tiene una W. Así que, y Waran, Waran. Pero escúchelo. Vamos a buscar esos dos. Y tenemos aquí, bueno, vamos para esos dos primero. 도산, 원효, 율곡, 중근, Escuchen, 퇴계, escuchen. 화랑, Vamos un poquito para atrás. 원효, 율곡, 중근, 퇴계, 화랑, Bien, como ven, dice Twege y Huaran. Twege y Huaran. Es la pronunciación correcta, según el hijo del fundador, como coreano, claro que es, pues pronunciando. Y así un sinnúmero de otras. En Poem y Ueam son otras que también tenemos, porque, especialmente en español, porque esas pronunciaciones no las tenemos en el castellano. Y eso yo lo puedo entender, porque esa fonética no la tenemos per se en el castellano y puede hacérsenos un poquito distinta. Uyam, se hace uyam, uyam, y posiblemente no lo estoy pronunciando bien, pero la idea es que no es u ni u, es uyam, uyam. Lo mismo que poem. Le decimos poeum, poon, pon, pon, como si dijéramos una N en inglés. Pon, pon. ¿Ok? Vamos a escuchar. De hecho, vamos a enseñar unas cuantas para que
vean, para que vean lo que les digo de la pronunciación. 충무, 관계, 포은, Houn. 계백, Volvemos otra vez. 퇴계, 화랑, 충무, 관계, 포은, 계백, Escucha ahora. 의암, Lean. 퇴계, 화랑, 충무, 관계, 포은, 계백, 의암, Lean. Lean. 충장, 주체, 3일, 유신, Escucha. 최영, Che. Che. 연계, Para atrás. No es Choi. Yon. Che. Cheyon. 주체, 3일, 유신, 최영, Cheyon. Escuchen 연계, Yusin. No es Yusin. Es Yushin. Para atrás. 주체, 3일, Escucha Yusin. 유신, Yushin. 최영, Cheyon. 연계, 을지, 문무, 서산, 세종, 통일, Con eso no hay problema. Pero como pueden ver, a eso es lo que me refiero en las pronunciaciones. Usted no sabe cómo pronunciar algo, busque mi canal, busque mi playlist y ahí está la pronunciación. Si tienes el Legacy o lo puedes conseguir usado por ahí, consíguelo. Viene en DVD, yo lo tengo en CD-ROM, lo tengo en VHS y en DVD, pero está por internet, puede conseguir esa terminología coreana con la buena pronunciación correcta y se va a dar cuenta de si lo está haciendo bien o no lo está haciendo mal. Si lo está haciendo mal, no pasa nada, lo mejora, lo cambia y ya. Pero no hay razón. Así que yo le estoy haciendo llegar esta información por si no lo sabía, de que hay un medio y una información de primera mano oficial de la ITF de cómo se pronuncia correctamente algunas cosas que no las sabemos pronunciar, que las decimos. Así que, nada, quería compartir eso con ustedes, porque como muchos de todos nosotros, sé que hemos ido a diferentes eventos, hemos compartido con diferentes maestros, donde quizás tenemos esa discrepancia, no discrepancia, sino tenemos esas diferencias. Y está bien, no pasa nada. Si alguien me dice Tegui, yo sé lo que es. Si alguien dice Toiga, yo sé lo que es. Pero una de las razones de las que practicamos Taekwondo ITF y la Taekwondo ITF le gusta mucho la estandarización, pues ya hay un modo para que todas las organizaciones lo llamen de la misma manera, porque está este documento oficial de cuando la ITF era una todavía, de que te demuestra de cómo hacerlo o pronunciarlo de la manera correcta, así que no le encuentro ninguna lógica de que lo digamos distinto si tenemos esa herramienta a nuestro alcance. Así que ya sabes, si usted no la tiene, vaya a mi página, vaya a mi playlist, busque ITF Legacy y ahí tiene toda la información, aparte de la pronunciación, de un montón de cosas donde se puede dejar llevar para una buena y correcta pronunciación del coreano cuando estemos dando clases en castellano. Estoy seguro que en inglés pasará lo mismo y en ruso podrá pasar lo mismo, pero esto es más referente a los que hablamos español o castellano. ¿Ve? Así que gracias nuevamente por seguirnos, gracias por siempre suscríbase a este canal para que no se pierda nada de lo emocionante que viene por ahí. Más videos del Camino Marcial, el show, más videos del Camino Marcial, el podcast. Pronto más videos del Camino Marcial, las entrevistas y, y todo lo que se avecine por ahí en el Camino Marcial para todos ustedes. Así que hasta la próxima. Muchas gracias por seguirme nuevamente y hasta entonces. Taekwondo.